En la clase de hoy vamos a seguir con el concepto de corriente eléctrica que comenzamos en la clase previa. Entonces, nosotros estamos estudiando la corriente eléctrica. Este es el símbolo que vamos a usar, una I mayúscula. El ejemplo que estábamos tratando en la clase pasada era, estábamos analizando un conductor metálico cilíndrico estábamos suponiendo que en ese conductor metálico cilíndrico había un solo tipo de partícula cargada en movimiento a las partículas que están en movimiento, que están cargadas, se les denomina portadoras. Partícula cargada en movimiento recibe el nombre de portadora. Entonces, la figura que estábamos estudiando, y quiero recordarla porque es importante para la definición de corriente eléctrica, era la siguiente. Tenemos una sección de este conductor cilíndrico. En esa sección dibujamos un área que va a estar punteada acá. El área es un área imaginaria, es un área que representa una superficie abierta, no es una superficie de tipo cerrada como se usa en la ley de Gauss, superficie abierta, vamos a representarla. Esa área abierta tiene, digamos, el área es igual a A. En el conductor, de alguna forma, se ha establecido un campo eléctrico E que va en esta dirección. Y como consecuencia, las partículas, este tipo de partícula cargada, que en el caso de la figura que nosotros empezamos a hacer en la clase pasada, las partículas yo las coloqué moviéndose en la misma dirección que el campo, por lo tanto son partículas que tienen una carga positiva, una carga eléctrica positiva. Algunas de ellas al pasar por esta superficie imaginaria, las dibujé, ahí están, y lo que quiero resaltar sobre cada una de estas partículas es que ellas van a tener una velocidad v sub d, que es velocidad de deriva o velocidad de arrastre de las partículas. Estas partículas también tienen una carga Q, en este caso estamos asumiendo que es positiva, podría ser negativa también. Y además hay dos cantidades que es importante aquí recordar, que son las siguientes. N va a decirme cuánto es el número de portadoras por unidad de volumen. Y si nosotros tenemos que N es el número de portadoras por unidad de volumen y cada portadora o cada partícula cargada en movimiento tiene una carga
Q, entonces definimos a ρ igual a N por Q. Esto va a representar la densidad de carga volumétrica. Es decir, la carga eléctrica por unidad de volumen. O sea, esto va a ser una cantidad en coulombios por metro cúbico en el sistema internacional. ¿Alguna pregunta? Nosotros llegamos a la conclusión, al final de la clase pasada, formamos, en base a una línea de razonamiento, llegamos a una definición de lo que es la corriente eléctrica. Y este es el punto importante que quiero recalcar en este momento. La corriente eléctrica se define como dQ dt. dQ representa una carga infinitesimal que atraviesa en un tiempo dt esta superficie imaginaria. Repito, dQ es una carga que atraviesa esta superficie imaginaria en un tiempo dt. Esta es la carga por unidad de tiempo que está atravesando una superficie imaginaria. Esta I tiene unidades de coulombio por segundo y esto es lo que se conoce como el amperio. Un coulombio por segundo es un amperio. Es decir, que si esta área, un coulombio de carga pasa en un segundo a través de esta área, entonces quiere decir que por allí está pasando una corriente eléctrica igual a un amperio. También nosotros, por el desarrollo que hicimos en la clase pasada, se llegó a la conclusión de que I es esto y que I, para el caso en el cual solamente tenemos un solo tipo de partícula cargada, va a estar dada por N por Q por B sub D por A. Donde N, Q, B sub D y A están definidos previamente acá. Entonces, yo quiero que ustedes presten atención no solamente a esta definición, porque esta definición va a ser útil cuando ustedes estén resolviendo problemas, sobre todo para la interpretación física. Esta definición va a ser también muy importante para la parte física, pero también va a ser muy importante para la parte cuantitativa de los problemas. Entonces, a ustedes se les va a dar, por ejemplo, densidades de partículas móviles, que es n, la carga de esas partículas, la velocidad de arrastre o de deriva que tienen esas partículas y también posiblemente áreas de los conductores a través de los cuales fluye esa corriente. Esas son cantidades que posiblemente van a manejar en los problemas que tengan en esta sección. Ahora, este ejemplo es un ejemplo muy particular. Es un ejemplo en el cual, fíjense que las partículas se están moviendo todas en la misma dirección que el vector campo eléctrico. Fíjense que acá se forma una cantidad física que yo en la clase pasada, este triple producto
lo llamé J, J por A, y a esta J, a la J nada más, la denomino densidad de corriente. Si ustedes se fijan, esta densidad de corriente se llama densidad porque si yo la despejo de acá, la J me quedaría como I sobre A y las unidades de J serían unidades de amperio. No quiero que se confunda esta A de área con la A de amperio. Entonces, por favor, vamos a colocarle aquí área. Y esta A corresponde a amperio. Entonces, fíjense que las unidades de J son unidades de corriente entre unidades de área. Por eso es que se llama densidad de corriente. Es una densidad de corriente superficial, porque es dividir la corriente que está pasando a través de este conductor entre el área que está atravesando esa corriente. Eso es lo que es J. Como dije, este es un problema muy sencillo porque, digamos, es un conductor cilíndrico. Las partículas son un solo tipo de partícula que se mueve, está a lo largo del vector E. Ahora, así yo quiero que nosotros recordemos, esto es recordar, en este momento quiero hacer una analogía. En los cursos básicos se hacen este tipo de analogías con, digamos, casos que hemos visto anteriormente, y yo quiero aplicar lo que conocimos de esos casos en el pasado a este nuevo caso. Fíjese. La analogía que voy a hacer y el recordatorio es en relación a el concepto de flujo eléctrico. Nosotros si nos vamos al capítulo donde yo introduje el flujo eléctrico, la primera expresión de flujo eléctrico que yo escribí fue la siguiente. Flujo eléctrico es igual a E por A. Flujo eléctrico igual a E por A. Y yo pregunto en este momento, ¿cuándo se cumple que el flujo de un campo eléctrico es igual a E por A? ¿En qué caso? Que sean perpendiculares. ¿Quién? Que sean perpendiculares. ¿Todos están de acuerdo? ¿Ah? Paralelos. Ajá. Esto se cumple cuando E es paralelo con A y además es constante. Ok. Un área abierta, yo no estoy hablando de ley de Gauss, estoy hablando del concepto de flujo general. Entonces tengo un área, tengo el vector área de esa superficie abierta que puede estar tomada en cualquier sentido, eso también lo dije, y tengo un campo eléctrico atravesando esa superficie. Entonces, cuando el campo eléctrico es paralelo al vector área y además ese campo eléctrico es constante en todos los puntos de esa área, entonces el resultado del flujo eléctrico es E por A. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok, un paso un poco más allá de lo que es el flujo, para generalizarlo, es escribirlo de esta forma.
Al escribirlo de esa forma, lo que estamos es considerando que el campo eléctrico puede no ser paralelo al vector área. Por eso el producto escalar, porque el producto escalar me va a indicar que hay un ángulo entre E y A. ¿Ok? Entonces, esta fórmula sería un poco más general que esta. Pero resulta que hay una fórmula aún más general que esta, cuando además de que el campo eléctrico no sea paralelo a A, el campo eléctrico no sea constante en el área que estoy considerando. Entonces, eso me lleva a la definición más general del flujo de campo eléctrico a través de una superficie abierta, que es una integral de superficie de E por dA. Eso todos lo sabemos. Todos sabemos eso. Si yo quiero, por ejemplo, el flujo del campo eléctrico a través de una determinada superficie, entonces yo en esa superficie localizo un diferencial de área, lo dibujo el campo eléctrico y voy estableciendo allí, digamos, relaciones, hago este producto escalar y después de alguna forma hago esa integral. Yo no voy a entrar en los detalles de casos particulares. Ok, lo que yo quiero ahora decir es que por analogía, fíjense que I de acá yo lo puedo escribir como J por A. Esto tiene una forma muy parecida a la primera forma de flujo de campo eléctrico con la que yo comencé. La primera fue esta, después esta y después aquella. Entonces, esta, al igual que pasa con esta se cumple cuando un vector J que no he definido todavía, pero que voy a pasar a definir, es paralelo al vector área y ese vector J es constante. Estoy haciendo una analogía, un paralelismo entre el caso de flujo eléctrico y el caso que voy a llamar de flujo de J, porque si este es el flujo del campo eléctrico, esto va a estar asociado al flujo de J, porque es J por A. El flujo de campo eléctrico es campo eléctrico por área, el flujo de este vector J es J por un área. Y resulta que el flujo de J a través de un área es igual a la corriente eléctrica. Estamos tratando entonces de obtener otra definición, otra forma de calcular la corriente eléctrica, que es a través del flujo de este vector J. Pero ¿cuál es este vector J? Nosotros sabemos que J, de acá, la magnitud de J es N por Q por B sub D. Es claro que si J va a ser un vector, o si yo voy a definir un vector J, porque en física uno hace definiciones que le sirvan a un propósito, y en este momento sirve hacer una definición de un vector J para que ese vector J, para que a ese vector J se le asocie un flujo. En esta expresión, la única cantidad que le puede dar un carácter vectorial a J, ¿cuál es? La velocidad. Entonces, yo puedo definir un vector densidad de corriente de esa forma. Y ese vector lo que le da el carácter vectorial a J es la velocidad de arrastre, V sub D. Y obviamente aquí esta Q puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces hay que saber
cuál es el signo de la Q y también la dirección de la velocidad, para que combinadas estas dos cosas me den la dirección y el sentido de J. O sea, no solamente va a ser la dirección de la velocidad, sino también el signo de esta Q, porque la velocidad puede ir hacia allá, pero si la Q es negativa, entonces la J va a ir en sentido contrario. Ojo con eso. Entonces, vamos a volver acá. Así como en el caso del flujo eléctrico, el flujo del campo eléctrico E es E por A, cuando E es paralelo a A y E es constante, por esta expresión de la corriente eléctrica, que es J por A, esto se parece muchísimo a esto, simplemente cambiando la E por la J. Entonces aquí, así como acá esto se llama flujo de campo eléctrico, aquí se va a llamar flujo de J. Flujo de J es un vector que se llama vector densidad de corriente. Entonces este sería el flujo del vector densidad de corriente, definido de esta forma, cuando ese vector densidad de corriente, J, es paralelo a A y ese vector densidad de corriente es constante en todos los puntos del área que está atravesando. Ahora, al igual que yo hice con el caso eléctrico, también si J y A no son paralelos, entonces tengo la opción de escribir el flujo de J, que es igual a I, lo puedo escribir en virtud de esta analogía como J por A